Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente a usted le interesa mucho, es de economía. Yo soy muy malo en la economía y tal vez usted sus finanzas no las maneja muy bien, pero el problema va más allá, trasciende, es mucho más amplio, mucho más grande. Hay 11 millones de personas que dicen que serían una carga para el país, también dicen que serían un gran aporte. Vamos a hablar de la mitología sobre la economía de los indocumentados. Para eso tenemos un invitado de honor, de lujo el día de hoy, el señor Manuel Ramos, asesor, financista, economista, y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Guillermo, y gracias por la invitación. Empezamos. Adelante. Se dice que las personas que son indocumentadas son un cargo para este país, una carga, que no aportan. ¿Qué hay de realidad en eso? Fíjate que no es realista. A decir verdad, ni siquiera son 11.5 millones, que es lo que arrojan las estadísticas. Sí, por el contrario. Yo nunca he creído que son 11 Simplemente, millones. Guillermo, multiplica 1.3 millones de inmigrantes cada año por los últimos 28 años, cuando la primera reforma migratoria, 1986 a la fecha, y te darás cuenta que 11.5 millones es muy corto. Yeah. Estamos hablando quizás entre 30 a 40 millones de hermanos indocumentados. Y estamos hablando en los de Estados 11 Unidos. millones de personas que trabajan, que aportan, que de alguna Así forma es. se ganan la vida. Y esas estadísticas, esas cifras se dan a conocer por el número de Tax ID que provee el Departamento de Rentas Internas, el IRS, y el Seguro Social. Cuando no coordina el número de Seguro Social con el nombre de la persona, cuando se archiva y se pagan los impuestos de Seguro Social, precisamente dicen es un promedio de 11.5 millones de personas. Y esto lo aclaro para que nuestros televidentes puedan precisamente saber cómo se llega a esos 11.5 millones de indocumentados. Ahora, las personas que trabajan en este momento, que son indocumentados o no, ¿qué significa el inmigrante para la economía de este país? Significa muchísimo en realidad, porque estos 11 millones y fracción de indocumentados... Pero hablemos no tan solo de indocumentados, sino ya pasamos en general. Bueno, es que quiero explicar qué es lo que están aportando económicamente para la nación. Okay. Vamos a hablar del impuesto de seguro social. Los indocumentados están aportando alrededor de entre 10 a 11 mil millones de dólares anualmente a las arcas de la seguridad social. ¿Qué significan esos 10 mil a 11 mil millones de dólares? Significa el cheque que reciben muchos de la generación de los baby boomers de pensión, aportan para el Medicare, y lo más triste, si así lo puedo decir, Guillermo, es que estos indocumentados no pueden recibir legalmente ningún tipo de derechos o beneficios que les pueda otorgar la Seguridad Social en el presente y en el futuro, porque es parte de la ley que se firmó precisamente cuando el expresidente, el finado presidente Ronald Reagan, en 1986. Así es que es un tremendo mito, tal y como lo has mencionado, el hecho de que sean carga económica para el Estado, para la ciudad, para la municipalidad y obviamente para la nación. Ok, perfecto, me queda claro. Ahora, estas personas, una vez que logren, Dios quiera, un estatus migratorio que les permita trabajar, recibir, dar, tampoco les van a dar ningún beneficio porque los van a poner durante 5 años probablemente en que no van a poder ellos recibir ningún tipo de ayuda social. Por los próximos 15 años, de hecho, claro, quiero aclarar, son 15 años porque en este proceso que se va a llevar no va a ser inmediato. Claro. Y en esos próximos 15 años van a estar devengando. Hablemos simplemente de los ingresos que va a tener lo que es la Organización de Ciudadanía y esta inmigración, o sea, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, va a recibir en los próximos años más de 95 mil millones de dólares entre lo que es la aplicación, lo que es aplicar para lo que es la transición de convertirse en ciudadanos, en residentes, después ciudadanos, y una serie de multas que cuando sumamos estas cifras de cada individuo, se estima que cada persona se estaría pagando entre 5 mil a 5.100 dólares por los próximos 15 años. Y después que tengan el famoso Green Card, la tarjeta verde, la residencia permanente, durante 5 años no van a pedir nada más todavía. O sea, es que no pueden recibir. Son 15 años, son 15 más, años son como 20 años que estas personas van a aportar a la economía, porque no es tan solo los trámites de inmigración, sino también aquí vienen los abogados, las secretarias. Así es. Esta gente hay una actividad económica, claro, y es lo que se necesita. Ajá.
A pesar de que ya estamos viendo una actividad económica que, entre comillas, no se le toma en consideración a los indocumentados, que de hecho te quiero mencionar que aportan aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto de la nación. Que vendría siendo un número... 600,000 millones de dólares anualmente que aportan a la actividad económica, o sea, consumo, desde que compran automóviles, Claro. ahorran, invierten. Eso es actualmente. Actualmente. Ahora, si a esto le sumamos nosotros, esa es la economía aquí en los Estados Unidos, si le sumamos la cantidad de billones o miles de millones de dólares que mandan a sus respectivos países, ¿no es cierto? Porque hay ciudades o estados en México, en El Salvador, en Honduras y en otros países que viven precisamente de los envíos de dinero de estas personas. Bueno, quiero decirte que las remesas, por ejemplo, para México es el segundo rubro más importante de ingresos para la nación después del petróleo, pero tenemos, por ejemplo, El Salvador, que es en primera instancia, en muchos países en Centro y Sudamérica, es un rubro muy importante. Recordemos que México tiene este rubro tan fuerte porque de este lado de la frontera, o sea, en Estados Unidos, existen más de 33.7 millones de mexicanos que estamos residiendo de este lado. Entonces, es obvio que se convierte en un ingreso muy importante para la actividad económica de la nación. Ellos trabajan, ellos compran, consumen. Consumimos porque nosotros estamos en el mismo paquete. Claro. Y la verdad, contribuyen mucho a la economía de este país, por lo cual sería algo muy bueno que lo incorporara y se hiciera un poco de justicia a que estas personas que están siendo muchas veces tratados como esclavos de los trabajadores porque no les pagan, no les dan habitación para dormir. Hay muchos campesinos que todavía están durmiendo en sus automóviles, hay personas que duermen en la intemperie, o sea, no tienen servicios, pero sí están consumiendo, están participando, están ganando, se están integrando de alguna forma, y estas personas, si pudiesen arreglar su condición migratoria, pues serían realmente algo muy, muy bueno para este país. Te quiero agregar algo. La otra cara de la moneda también es la siguiente, que hay muchos indocumentados que están aquí en los Estados Unidos que no necesariamente viven en los automóviles, no necesariamente están en esa posición. Al contrario, son una fuente de creación de empleos. Quiero decirte que hay un tremendo porcentaje de indocumentados, hablemos de aquí de California, donde hay más de 500,000 negocios, pequeños negocios porque trabajan por su propia cuenta, como no tienen un número de seguro social para poderlo proveer a los empleadores, trabajan por su propia cuenta y producen fuentes de empleo. Más de 70,000 fuentes de empleo aquí en California son creados precisamente por empresarios indocumentados. Yo admiro eso. Te lo dejo de tarea. No, te lo admiro. Yo conozco algunas personas y también tengo una experiencia muy personal de personas que quedan de repente sin ningún tipo de papel porque no les renovaron sus visas, se las perdieron, etcétera, y han logrado poner un negocito. Y hay negocios grandes. En Nueva York tenemos al rey de la tortilla, ¿verdad? Que este señor tiene una repartición, un negocio pero increíble de muchos millones y todavía no tiene sus documentos. Y aquí vamos a encontrar en el estado de California, donde están la mayor parte de los hermanos indocumentados, que son más de 2.5 millones de ellos en la actualidad, según las estadísticas otorgadas por el censo. Y quiero mencionarte que aún no teniendo esa posibilidad de tener una residencia legal, son prósperos porque no se limitaron en la capacidad. Claro. Vienen con buena educación de México, Centro, Sudamérica y han aplicado ese don, ese talento, están contribuyendo aquí en la economía y son partícipes, repito de nuevo, del desarrollo que es muy necesario, sobre todo cuando apenas venimos saliendo en los últimos 6 años de esta gran recesión económica que se desató precisamente en diciembre del año 2007 a la fecha y que estos inmigrantes que están aportando a la actividad económica son, en mi contexto como economista y un analista del tema de la economía y las finanzas aquí en el estado de California, han sido fundamental, sin lugar a dudas. Es admirable que algunas personas llegan a un punto de una ciudad y ven dónde van a ganar $9 por trabajar a la hora. Sin embargo, hay otro tipo de personas que se paran en el mismo lugar y miran dónde van a poner un negocio. Es una perspectiva diferente. Una perspectiva diferente, y claro. Sí, y son emprendedores, crecen, o sea, no hay limitaciones dentro de las que puedan existir porque el sistema es indudable que te puede dar una muy mala sorpresa en cualquier momento. Pero es bueno el empuje, nuestra gente no se queda. Aquí el punto, cuando analizamos desarrollo de una economía a nivel regional, a nivel de Estado, a nivel nacional, Guillermo, es fundamental comprender lo siguiente, y esto los ultraconservadores
están precisamente poniendo en tela de duda de que los latinos, los hispanos tengan la capacidad de convertirse o estar al mismo nivel de los anglosajones, lo cual yo estoy en totalmente desacuerdo y lo desapruebo como tal, ¿no? Claro. Pero quiero decirte que sí, en cierto punto nos están dando a conocer que el nivel de educación de la mayor parte de nuestros hermanos indocumentados tiene como una tendencia a que generan menos ingresos, pagan menos impuestos y entonces se convierten en una carga económica para la nación. Sin embargo, al inicio de esta plática creo que hemos hecho un buen análisis para nuestros televidentes de que en los próximos 15 años no van a recibir beneficios, pero sí van a estar pagando impuestos, sí van a estar consumiendo, van a tener la posibilidad de tener un seguro social, una licencia para manejar y de ser entes no solamente que ya producen, sino un mayor ingreso y mayor captación de rentas para el departamento del IRS. Vamos a ver que los hispanos, y si logran incorporarlos al sistema, van a hacer una inyección económica increíble, van a ayudar, van a poder mostrar que somos personas que nos podemos desarrollar en todos los ámbitos. Regresamos después de esta pausa.